Assalamu alaikum a todos. Estoy dejando unos segundos para que se una más gente, ¿vale? Nada más. Muy bien, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vamos a empezar. Vamos a abordar los versículos 29 y 30 de Suratul Mulk, zanjando así, digamos, el estudio de este sura, ¿vale? El versículo 29, no olvidemos, si nos basamos en lo que estuvimos aprendiendo ayer, el versículo 28, que es el anterior, es decir, son una serie de versículos en los que se está estableciendo, digamos, el dominio de Dios, pero desde la perspectiva de los argumentos de la persona que ha estado rechazando, ¿vale? El kafir. Hemos hablado muy claramente en este sura de qué es un kafir. Hemos mencionado que no se trata de ninguna denominación étnica ni cultural, sino de una denominación, diríamos religiosa, pero incluso más que religiosa, moral, ¿vale? Es decir, un tipo de persona, ¿vale? Que es representada como una persona arrogante, que se niega a escuchar, se niega a razonar, le llega la verdad y reacciona con desprecio, ¿vale? Desprecio emocional. ¿Y qué es lo que ocurre con esa persona? Que esa persona recoge, digamos, el fruto de sus acciones en la última vida. Este universo es un reino, ¿vale? Es un dominio en el cual vivimos y tenemos unas responsabilidades, ¿vale? Se nos han dado una serie de regalos y tenemos unas responsabilidades, ¿vale? Entonces, dicho esto, como que la segunda etapa del sura nos dice que el ser humano no puede sentirse 100% seguro de que no le trague la tierra, de que no venga un fenómeno natural y le elimine, y a través de esto se está estableciendo, digamos, su dependencia, ¿vale? Esta dependencia se manifiesta en diferentes cosas, ¿vale? También se le dice al ser humano, es que no habéis observado las aves encima vuestro, es que el versículo que, por ejemplo, tratamos ayer, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ. Diles, ¿habéis considerado lo siguiente? Si me destruyera a mí Dios, وَمَنْ مَعِيَ, y aquellos que están junto a mí, فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. ¿Quién salvaría aún así? ¿O quién daría protección y cobijo a los que rechazan la verdad de un castigo doloroso? Es decir, esta gente usaban el argumento de que a Muhammad ya se le pasará. Y este movimiento que ha creado, en cuestión de días desaparecerá. Y se ordena al profeta responder, incluso si eso fuera verdad, ¿qué tiene eso que ver con tu responsabilidad ante Dios? ¿Vale? También cuando se les hablaba del juicio, de la llegada de un ajuste de cuentas por sus acciones, ¿qué decían ellos? Decían con sarcasmo, ¿y cuándo va a producirse esta promesa? ¿Tienes una fecha para darnos? Y el Corán responde que lo único importante aquí es que cuando se enfrenten a sus acciones estarán llenos de temor y remordimiento. ¿Vale? Por tanto, existe, especialmente hacia la segunda mitad de este sura, un tono polémico en el sentido de responde, ¿vale? Dios responde, desmonta, si lo quieres decir así, los argumentos de estas personas, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta ese contexto. En el versículo anterior, el 28, se les estaba diciendo básicamente que tanto si Dios destruye al profeta y a los suyos, como si les tiene compasión o les deja vivir, en ambos casos la verdad no es alterada, ¿vale? Quienes actúan mal y quienes sean criminales y quienes rechacen la verdad tendrán que responder por ello, independientemente de cuál sea la suerte del profeta y los suyos, ¿vale? Y estuvimos comentando que una cosa no deja de ser verdad por lo que le ocurra a quien la está diciendo, ¿vale? Si yo digo que algo es verdad
y me matan, me eliminan, me descuartizan, y lo que yo decía es verdad, resulta que seguirá siendo verdad, ¿vale? Por tanto, ese es el concepto. En el versículo de hoy, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se ordena al profeta decir? ¿Vale? Además de eso, además de dar esa respuesta, se le ordena decir, expresar en cierto modo una confianza total en Dios, ¿vale? Si este sura está hablando del poder absoluto de Dios y de nuestra dependencia ante Dios, de nuestra incapacidad ante Dios, eso tiene un lado que es el lado del temor, entre comillas, o la reverencia, ¿no? Como hemos estado explicando, es decir, yo vivo en la tierra, estoy cómodo, pero a la vez no puedo estar 100% seguro de que yo lo tengo todo controlado, que controlamos el entorno, que controlamos todas las circunstancias. La tierra puede tragarte o puede venir un fenómeno natural y eliminarte, ¿vale? Se crea esa sensación de tú no tienes dominio sobre todo, ¿vale? Hay un dominio por encima, man fis sama, ¿vale? Estuvimos diciendo. Pero luego, ¿cuál es el lado positivo de este mulk, ¿vale? De este dominio? El lado positivo es que puedes confiar plenamente, ¿vale? Porque el universo está en buenas manos, ¿vale? Y eso es de lo que va a hablar este versículo. El lado positivo. Qul, se le ordena al profeta, di, huwa ar-Rahman, él es el súper misericordioso, ¿vale? Es la fuente de toda misericordia constante, ¿vale? Amanna bihi, en él, es decir, hemos creído en él, o le hemos aceptado, ¿vale? Wa alayhi tawakkalna, y en él nos hemos apoyado. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. De tal manera que veréis pronto quién es el que estaba en una perdición grande, ¿vale? En una perdición clara. ¿Quién es el que estaba claramente perdido? Entonces el versículo 29. Lo vamos a disgregar un poquito, como hacemos siempre, ¿vale? Porque tiene muchas cosas interesantes. El qul se le ordena al profeta ﷺ decir, ¿vale? Es decir, vosotros habéis planteado estos argumentos que son inválidos, ¿vale? Y que se os ha respondido, ¿vale? Porque, de nuevo, la fecha de cuando respondas por tus acciones es irrelevante hasta cierto punto. Lo importante es que vas a tener que responder por tus acciones, ¿vale? Si el profeta y los suyos mueren o no mueren, o les va mejor o les va peor, es irrelevante, porque eso no te va a quitar a ti tus responsabilidades ante Dios, ¿vale? Es decir, estuvimos comentando estos días anteriores el error de cada uno de los argumentos de este kafir, de estos rechazadores de la verdad, y cuál es la respuesta, ¿no? Entonces, ahora se le ordena decir, ¿vale? No solo en respuesta, sino de manera positiva y activa, Huwa ar-Rahman, él es ar-Rahman, es decir, él es el inmensamente misericordioso, ¿vale? De nuevo, este es un sura que crea equilibrios, como hace el Corán constantemente, ¿vale? Hemos dicho que se nos habla de ese lado de Jalal, de majestad, ¿vale? Dios es el majestuoso. Se nos habla de la tierra y un posible terremoto. Se nos habla de un posible vendaval que nos haga desaparecer, ¿vale? Se nos habla de وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Pueblos anteriores rechazaron la verdad, فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Y qué contundente fue mi respuesta, ¿no? Dice Dios. Esa idea de que cuando Dios domina y controla, es implacable, ¿vale? Pero cuando es implacable es porque existe una sabiduría o la gente se lo ha ganado. No obstante, Dios es la fuente constante de misericordia, ¿vale? Es decir, el nombre Rahman constantemente está contrastando con el poderío, ¿no? Podríamos decir así, de Dios. Y esto, de nuevo, nos conecta con el primer versículo, o el segundo. Wa huwa al-azizul ghafur. Él es la fuente de toda autoridad, autoridad que se implementa, y al-ghafur, él es el que constantemente perdona, ¿vale? Si se te resaltara solo que Dios es la fuente de toda autoridad, eso te infundiría un temor y una reverencia justificado, pero se podría desmadrar, ¿no? Se podría desmesurar esa noción. E incluso te podría llevar a una visión pesimista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que te dice? Es Aziz, pero es Al-Ghafur, es el que perdona sin parar, ¿vale? Es decir, tú tienes este poder que gobierna, pero gobierna en base al perdón, ¿vale? Y muy sucio tienes que ser tú para salirte del ámbito de ese perdón. Y entonces el resto del sura menciona, en cierto modo, la gravedad moral y la bajeza de la persona que parte de su identidad es despreciar la verdad, ¿vale?
Por tanto, choca, ¿vale? Huwa ar-Rahman, Él es el más misericordioso. Aquel que puede provocar que la tierra te trague o te lleve un vendaval, en realidad es el más misericordioso, ¿vale? Él tiene pleno dominio y poder, pero es la fuente de una misericordia que no cesa, ¿vale? Es importante tener en cuenta este equilibrio. Por tanto, de nuevo se dice Huwa ar-Rahman, Él es ar-Rahman, ¿vale? De hecho, no se dice que Dios es Rahman, Dios es súper misericordioso. Se dice Huwa ar-Rahman, Él es el súper misericordioso, ¿vale? Este es su nombre. Usamos la palabra el Dios, el Señor, ¿vale? Pero realmente el Corán identifica muchos nombres, ¿vale? Para el Creador, ¿no? El Creador, Al-Khaliq. Y uno de esos nombres, y el que parece ser prominente, ¿vale? En este sura, que es un sura acerca de su dominio, y el hecho de que vamos a responder, aunque seamos súper arrogantes en el mundo, nada va a cambiar el hecho de que vamos a responder, se menciona la palabra Ar-Rahman, el misericordioso, ¿vale? Es decir, el más misericordioso, por excelencia, ¿no? Y fijaos que hay una trama en este sura interesante, de por qué todo el rato se menciona Rahma. Ma tara fi khalqi Rahman. No verás en la creación del súper misericordioso, ¿vale? El propio universo es un acto de misericordia. Khalaqa al-mauta wal-hayata. La creación de la vida y la muerte es un acto de misericordia, ¿vale? Habíamos dicho que en otro de los suras Dios dice Illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum. La gente no dejará de pelearse y tener posturas diferentes, excepto a los que Dios tenga misericordia, y con esta finalidad les ha creado, ¿vale? Es decir, la creación es un acto de misericordia. La creación de la vida humana es un acto de misericordia, la creación del universo y su belleza es un acto de misericordia. El acceso que nos da este planeta a fuentes de provisión y sustento y a medios para que nos podamos extender por el planeta, vivir en grupos, vivir en sociedad, todo eso también es un acto de rahma, ¿vale? Es decir, este sura nos ha estado hablando de varias manifestaciones de rahma. Justamente el versículo anterior, ¿qué es lo que se ordenaba al profeta decir, alayhi salam? Tanto si Dios me destruye a mí y a los que están conmigo, au rahimana, o nos tiene compasión, nos tiene rahma. Y aquí a lo que se estaba refiriendo es a si nos deja vivir. En otras palabras, la vida es un acto de rahma, la existencia es un acto de rahma. Por tanto, todo este sura hace muy lógico que, aunque se esté hablando del dominio de Dios, no se pare de resaltar el hecho de que Él es Ar-Rahman, ¿vale? Quiero que entendáis que no es una coincidencia el uso de este atributo entre todos los que se podrían haber usado. Él es Ar-Rahman. Amanna bihi. Hemos creído en Él, ¿vale? En español y en la mayoría de idiomas usaríamos la frase de creer en Dios. ¿Tú crees en Dios? No, yo creo en Dios. Tú no crees en Dios. Aquí no se dice Él es Dios y creemos en Él, ¿vale? Lo que se dice es Él es la fuente de toda compasión, amor, misericordia, regalos. Creemos en Él, ¿vale? Es decir, es un poco una definición en la que tú no dices solo, oh, Él es el creador, ¿vale? Él es el organizador de los átomos, ¿no? Él es Ar-Rahman, la belleza que hay en el universo, la belleza que disfrutamos en la vida, nuestros sentidos, todo lo que nuestros sentidos nos hacen experimentar, ¿vale? Que está más allá de lo puramente mecánico, como hemos dicho. Todo eso es Rahma, ¿vale? Es regalos, es belleza, es amor. No es simplemente una cuestión de partículas y átomos y agujeros negros, ¿vale? Pues ese Ar-Rahman, esa fuente de toda belleza y todos los regalos y todo el amor, etc. Amanna bihi, hemos creído en él, ¿vale? Como hemos mencionado en alguna otra sesión, la palabra iman, de la que se deriva el verbo amana, viene de la misma raíz que aman, que significa seguridad, ¿vale? Estar seguro. Cuando tú dices tengo iman, lo que significa realmente es que tengo seguridad, ¿vale? Y estoy seguro, es decir, estoy tranquilo y sereno. Casi como que lo podríamos traducir imán como una aceptación segura o una convicción segura y serena, ¿vale? Tiene ese aspecto emocional de la serenidad. Entonces, cuando tú dices amanna bihi, hemos creído en él, realmente lo que estás diciendo es hemos desarrollado una convicción serena en él, ¿vale? Es decir, confiamos en él.
estamos tranquilos, ¿vale? Tenemos convicción por un lado, es decir, tú eres un kafir, ¿vale? Vosotros rechazáis la realidad cuando os ha llegado. A nosotros nos ha llegado y la hemos aceptado. Amanna bihi, ¿vale? Le hemos aceptado. Por un lado está eso, la convicción, y por otro lado está la serenidad, ¿vale? Esta aceptación nos conduce a un estado de serenidad, de paz, ¿vale? Amanna bihi. Hemos creído en él, ¿vale? Que por cierto, no hemos creído en Dios, ¿vale? Hemos creído en Ar-Rahman. Tiene algo, ¿vale? El hecho de que se diga, él es Ar-Rahman y creemos en él, ¿vale? Es decir, creemos en él, lo estás vinculando a su atributo de Rahma, ¿vale? Las personas que rechazan la verdad de manera consistente, a las cuales se les ha descrito, digamos, cuál es su futuro, digamos, en la última vida, si persisten en ese rechazo. Gente que en cierto modo deseaba la muerte del profeta y sus compañeros, ya ves tú, ¿por qué? Por decir que Dios es único, que las supersticiones son falsas, que no entierres a tu hija viva, que las personas tienen derechos, las viudas tienen derechos, los huérfanos tienen derechos, los animales tienen derechos. Quiero decir, al final, especialmente en el periodo de Meca, ¿qué es lo que le puedes recriminar al profeta y sus seguidores? وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. No les recriminan nada más que haber creído en Dios, en otras palabras. El Aziz y el Hamid, la máxima autoridad y el digno de todo el mérito, ¿vale? Entonces, fijaos, hemos creído en Ar-Rahman, se está vinculando la creencia con la Rahma, ¿vale? No hemos creído en que hay una especie de ser misterioso, abstracto, robot, que ha creado un universo mecánico de números, ¿no? Creemos en Ar-Rahman, la fuente de la vida, de la belleza, de los regalos, del sustento, de los sentidos que tenemos, del intelecto, de la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Fijaos, hemos creído en él, wa alayhi tawakkalna, y en él nos hemos apoyado, ¿vale? O en él nos hemos confiado. Ahora hablaremos de la confianza, ¿vale? Es decir, vamos a hablar de la confianza. Cuando tú dices, yo he confiado en Dios, ¿vale? Aquí expresas cierta exclusividad, ¿vale? ¿A qué me refiero? En árabe tú dices, amanna bihi, hemos creído en él, pero no dices luego, wa natawakkalu alayhi, y hemos confiado en él. Lo que dices es, wa alayhi tawakkalna, y en él nos hemos confiado, ¿vale? Cuando yo te digo en castellano, por ejemplo, te quiero, ¿vale? Te quiero a ti. Significa que te quiero a ti, pero también puedo querer a muchas otras personas, ¿vale? Sin embargo, cuando yo te digo, es a ti a quien quiero, ¿vale? He cambiado el orden. Ya no he dicho te quiero a ti, he dicho a ti te quiero. Cuando tú dices a ti te quiero, lo que estás diciendo es a ti específicamente a quien quiero y no a los demás, o a las demás, o lo que sea cual sea el contexto en el que lo estás diciendo. Entonces, quiero que entendáis que cuando se menciona primero, ¿vale?, al sujeto, lo que estás haciendo es crear una sensación de exclusividad, ¿vale? Exclusivamente a ti te quiero, ¿vale? Espero que se haya entendido con el ejemplo. Lo digo porque en esta frase Dios dice, amanna bihi, creemos en él. No dice, en él hemos creído, ¿vale? No lo hace exclusivo. Pero cuando habla del tawakkul o la confianza en Dios, sí que se dice, wa alayhi tawakkalna, en él hemos confiado, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Tú el imán, ¿vale?, la creencia, la tienes en varias cosas. Tienes una creencia en Dios, tienes una creencia en la última vida, tienes la creencia en las escrituras, la creencia en los ángeles, la creencia en el decreto de Dios. O sea, tu creencia realmente se reparte en varias cosas, ¿vale?, que emanan de tu creencia en Dios, por supuesto. Pero sin embargo, la creencia en Dios no es exclusiva, porque crees en otras cosas, ¿vale? El paquete de las creencias es amplio. Entonces tú dices, amanna bihi, creemos en él. No lo haces exclusivo, ¿vale? No dices, en él hemos creído. Pero cuando hablas del tawakkul, de la confianza, entonces sí que dices, wa alayhi tawakkalna, y en él hemos confiado, ¿vale? Creemos en Dios y en los ángeles, en las escrituras, el día del juicio, el decreto. Pero la confianza, tú ya no confías, no te apoyas en las escrituras, en el decreto, en los ángeles, en los libros, en los profetas. No, la confianza es exclusivamente dirigida a Dios, ¿vale? Entonces, en este caso se dice wa alayhi tawakkalna, y en él nos hemos apoyado, ¿vale? Cuando se habla
del tawakkul, de la confianza, se hace exclusivo. Cuando se habla de la creencia no se hace exclusivo. Y esto se manifiesta solamente en el orden de las palabras, ¿vale? Hemos creído en Él y en Él nos apoyamos, ¿vale? El apoyo, la confianza es exclusivamente para Dios. La palabra tawakkul tendría dos manifestaciones, ¿vale? Una de ellas es la confianza. Podríamos decir, me fío de Dios, de lo que Dios planea o de lo que Dios permite, ¿vale? Pero el otro aspecto sería el encomiendo mis asuntos a Dios, ¿vale? Es decir, es decir, la confianza es algo pasivo, ¿vale? Yo me confío. Pero el otro aspecto es un aspecto activo, ¿vale? Es decir, dejo mis asuntos en tus manos, ¿vale? Eso no significa que yo no actúe, ¿no? Pero lo dejo en tus manos, ¿vale? Va más allá de resignarte, ¿vale? Sino que activamente estoy feliz, ¿vale? Con lo que tú decidas. Lo dejo en tus manos, te dejo la decisión a ti. Eso es el tawakkul, ¿vale? Es una actitud que, de nuevo, hemos hablado del imán, de la serenidad, ¿no? En cierto modo, el tawakkul es la manifestación, ¿vale? Esto por esta exclusividad, ¿qué es lo que implica? Que mi apoyo, mi confianza es en Dios, ¿vale? No es en lo que he heredado, en la cultura que he heredado, ¿vale? Las características de los kuffar que se mencionan aquí, de la gente que rechaza la verdad, una de ellas es que siguen lo que lo que sus antepasados hacían, ellos lo hacen, ¿vale? وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. Hemos encontrado a nuestros antepasados haciendo esto y nosotros lo haremos, ¿vale? Bueno, hay varios pasajes en el Corán sobre este tema, ¿vale? Y el Corán, ¿qué responde Dios? Incluso si sus ancestros no razonaban y no estaban guiados, lo cual cuadra totalmente con lo que estaban diciendo en Suratul Mulk cuando van a entrar al infierno. Ojalá hubiéramos escuchado y hubiéramos razonado. Subhanallah. Por tanto, el tawakkul exclusivo en Dios, que implica que te apoyas en Dios, no en el peso y el músculo de la sociedad o de los colegas, ¿vale? O de lo que la mayoría dice o de la moda, ¿vale? ¿Qué habíamos visto en Suratul Mulk antes? أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ. ¿Quién es ese ejército, ¿vale? Que os va a auxiliar delante de Dios, delante de Ar-Rahman, de nuevo. Es decir, ¿qué grupo de personas confías tú que vendrán a defenderte? De nuevo, si en el momento de responder por tus acciones. En otras palabras, en el momento de responder por tus acciones vas a estar solo, ¿vale? Por tanto, volvemos a ese tema. Alayhi tawakkalna. Nuestra confianza es exclusivamente para Dios, ¿vale? No la sociedad, ni la mayoría, ni la masa, ni la moda, ni lo que me enseñan en la uni, ni todos estos factores totalmente humanos, ¿vale? Ni en la mayoría, ¿vale? Es decir, hay momentos de la historia en los que está de moda pensar de una forma, ser de una forma, y te sientes presionado, ¿vale? Eso es una falta de tawakkul, en cierto modo, ¿vale? La presión social, no sé si lo quieres decir así. Y de nuevo, en este sura estábamos hablando de que Dios, es decir, Man fis sama, aquel que está por encima, puede producir un vendaval, puede producir un terremoto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú dices alayhi tawakkalna, estás diciendo confiamos en Él, ¿vale? Es decir, Él tiene todo el poder, pero eso no solo nos infunde temor, nos infunde tranquilidad precisamente, ¿vale? Porque está todo en buenas manos. Wa alayhi tawakkalna. Por tanto, la psicología de la persona que acepta la verdad tiene que ser serena, ¿vale? Confiada con lo que se decreta y con lo que ocurre, ¿vale? Wa alayhi tawakkalna. Fasata'lamuna. Por tanto, pronto vais a saber, ¿vale? Esto obviamente se le ordena al profeta ﷺ decírselo a los que rechazan la verdad. Fasata'lamuna. Por tanto, pronto vais a saber, ¿vale? Obviamente, hemos hablado del imán. El imán es la creencia, ¿vale? El saber que algo es verdad. Pero saber que algo es verdad y que este universo está en buenas manos tiene que producir un fruto, digamos, en tu forma de ser. Ese es el tawakkul, ¿vale? Se ha mencionado primero el tawhid o la creencia en Dios únicamente y luego se ha mencionado el tawakkul, ¿vale? Porque el tawakkul es el fruto de este árbol, ¿no? Podríamos decirlo así. El árbol es el tawhid y de él emana el tawakkul, ¿vale? Y no al revés. Por tanto, primero se menciona el imán y luego el tawakkul, ¿vale? Y como hemos dicho, el imán no se hace exclusivo, pero el tawakkul sí.
a que muchas veces leyendo traducciones y esas cosas no te quedas con estos detalles, ¿vale? Muy bien, فَسَتَعْلَمُونَ, por tanto, vais a saber. Se podría casi traducir como, por tanto, pronto sabréis. No súper pronto, mañana mismo, سَوْفَ تَعْلَمُونَ, cosa que se usa en otros lugares del Corán. فَسَتَعْلَمُونَ, ya sabréis, ¿vale? En árabe, cuando tú dices saufa, estás diciendo pronto vais a saber. Pero si tú dices فَسَتَعْلَمُونَ, sabréis, ¿vale? Es como si hicieras este gesto con la mano, ya llegará, ¿vale? Ya llegará el momento en el que os llegue conocimiento. Claro, se estaba hablando de personas que se habían negado a razonar, ¿no? Y a escuchar. Es decir, ellos rechazaron un conocimiento. Llegará un momento en el que estarán forzados a aceptar ese conocimiento. ¿Por qué? Porque lo verán delante de sus ojos, ¿vale? فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estas son personas que solo reaccionan cuando ven, ¿vale? No piensan por sí mismos, ni su intuición está lo suficientemente limpia. ¿Qué es lo que hacen? Hasta que yo no vea, no lo creo, ¿vale? Pues entonces, tranquilo que ya llegará el día en el que lo vas a ver. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ¿Quién era el que estaba? Es decir, pronto vais a saber quién era el que estaba literalmente en un extravío claro, es decir, en una pérdida clara. ¿Quién es el que estaba claramente perdido? ¿Vale? Si tú tienes yo qué sé, una carretera y un desierto, ¿vale? Un desierto y en medio una carretera. Hay unas personas que están yendo por la carretera y otras personas que están totalmente perdidas por el desierto. Vale, lo que se está diciendo es, ya se verá con total claridad quién es el que estaba perdido en el desierto y quién es el que estaba en un camino recto, es decir, yendo directamente hacia el destino. Porque puede pasar, ¿vale?, que tú estés perdido, ¿vale?, sin un camino, pero tengas la sensación de que estás en el camino, ¿vale?, o de que no existe ningún camino, ¿vale?, que es lo que le suele pasar a mucha gente. Y afirmas de otras personas que están perdidas, ¿no? No habíamos visto en Suratul Mulk que los kuffar decían a los creyentes: "Ma anzalallahu min shay", Dios no ha revelado nada. Todo esto son paranoias. "In antum illa fi dhalalin kabir", estáis simplemente en un gran extravío, es decir, estáis súper perdidos, ¿vale? Aquí el creyente está diciendo, bueno, pues ya veremos pronto quién era el que estaba en un extravío claro, es decir, quién era el que estaba claramente perdido. Es decir, tan perdido que está súper claro que estás perdido, ¿vale? فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ, ¿vale? Y al final ese es esta es la cuestión, quiero decir, la cuestión no es si el profeta y sus compañeros mueren o cuál es la fecha del día del juicio, ¿vale? Todas estas tangentes que la gente se coge para no tener que ir al grano o ir al tema cuando se les está reclamando su propia responsabilidad, ¿vale? E insisto, esto es algo que todos hacemos alguna vez de alguna forma u otra cuando se nos reclama nuestra responsabilidad, buscar otra vía, buscar alguien a quien echarle la culpa u otro argumento. Al final, es decir, cuando llegue el momento tendréis que ver la realidad, ¿vale? Y la realidad es que vais a responder. Y todo lo demás no eran más que argumentos absurdos, ¿vale? Entonces, fijaos, nos vamos al último versículo de Suratul Mulk, que de nuevo mucha gente tendría problemas para decir, vale, ¿cuál es la conexión? ¿O por qué está este versículo puesto al final? El versículo 30 dice, Qul, di, de nuevo, todo esto son órdenes que se dan al profeta de que diga lo siguiente, di esto, es decir, responde a su argumento, responde a su falta de juicio, responde al hecho de que no razonan, responde al hecho de que su interior moral y espiritual está podrido, ¿vale? Diles estas cosas, ¿vale? A ver si reflexionan. De hecho se usa la palabra ara'aytum, ¿habéis analizado lo siguiente? ¿O habéis considerado lo siguiente? Qul ara'aytum, di, ¿habéis considerado lo siguiente? In asbaha ma'ukum ghawran, si vuestra agua se queda estancada, ¿vale? Faman ya'tikum bima'in ma'in, ¿quién os va a producir o a traer un agua potable? Es decir, agua corriente y agua potable, ¿vale? Corriente y a la vez que se pueda beber, ¿vale? Básicamente. Haré unas cuantas alusiones a por qué se ha expresado este versículo como forma de zanjar el sura, ¿vale? Pero quiero que entendáis que esto es otra alusión más a nuestra dependencia. Hemos hablado de nuestra dependencia de debajo del suelo,
¿vale? أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. ¿Tan seguros estáis de que no se os puede tragar la tierra en un temblor repentino? أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. ¿O tan seguros estáis de que aquel que está por encima no provoque que se os envíe a un viento lleno de fango o de piedras, de lo que sea? ¿Entendéis? Es decir, tenemos el peligro debajo del suelo, tenemos el peligro por encima del suelo, ¿vale? Pero claro, uno de los temas que había tratado este sura es هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Dios os ha hecho la tierra sujeta. Id por sus caminos y consumid el sustento. Oh, entonces nos faltaba que se nos dijera que el sustento también se puede perder, ¿vale? Entonces en este sura, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué pasaría si el agua, ¿vale? Hablando de sustento y hablando de vuestra dependencia, ¿qué pasaría si el agua se quedara estancada bajo el suelo? ¿Quién os traería agua? ¿Vale? Esto, por supuesto, conecta con el principio del sura, porque el sura nos hablaba de Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk, ¿vale? Lleno es decir, el que multiplica las cosas buenas, ¿vale? Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, es aquel en cuya mano está el dominio. Entonces estamos hablando del dominio total de Dios, a un nivel cósmico. ¿Y cómo te afecta a ti de manera directa? Bueno, la principal fuente de la vida y lo que más necesitas para la vida es el agua. Entonces el final del sura te repite el mismo concepto, pero de una forma muy cercana y relevante, ¿vale? Es decir, este último versículo al final está hablándonos de nuevo de alladhi biyadihi al-mulk. Él es quien multiplica. Es decir, todo está bajo el dominio de aquel que multiplica el sustento, ¿vale? Habíamos dicho que uno de los significados de baraka es kathratul khair, la abundancia de bienes, wa ziyadatu, y la multiplicación de los bienes, ¿vale? Eso está en la palabra baraka. Entonces, aquel que nos ha dado el sustento, ¿vale? Y lo multiplica, él tiene el control de eliminarlo, ¿vale? Al fin y al cabo. Entonces, ese es el desenlace de este sura, ¿vale? Después de ver este vídeo, vais a ir a beber agua probablemente, os vais a duchar con agua, vuestro cuerpo está compuesto de agua, es decir, el agua es un ejemplo. Yo te puedo hablar de manera abstracta, ¿vale? De un vendaval o de un terremoto, pero eso siempre lo ves como algo remoto. Claro, el agua ya no lo ves como algo remoto. De hecho, muchos de vosotros me acabáis de escuchar y os habrá entrado sed, ¿vale? De hecho, a mí me ha entrado sed y tendré que esperarme a terminar. Entonces, fijaos, ¿habéis considerado lo siguiente? Si el agua se os queda estancada, podríamos decir, in asbaha ma'ukum ghawran, en otras palabras, hay lugares del mundo, por ejemplo, donde el nivel del agua decrece, ¿vale? Es decir, baja hasta el punto de que no puedes acceder al agua, ¿vale? Y hay lugares donde esto es un problema, porque incluso si tienes un pozo con tubería o lo que sea, es difícil acceder al agua, ¿vale? En el primer mundo nos cuesta entender esto, porque abres el grifo y sale agua, ¿vale? Lo damos por hecho. Lo damos tan por hecho que si un día te despiertas y no sale agua, ni eso, si un día te despiertas y el calentador no funciona y no te puedes duchar cómodamente con tu agua templada o caliente, es como se nos ha quitado un derecho fundamental. Decimos mucho eso, es un derecho fundamental. Hay gente que el agua que bebe está mezclada con barro, pero no tiene otra agua. Es decir, gente que no tiene acceso ni al agua en plan supervivencia, ¿vale? Nosotros vivimos con tanta comodidad que creo que tenemos una visión distorsionada de lo que es un derecho fundamental, ¿vale? Y de hecho otras personas se reirían de ver nuestro comportamiento. Pero bueno, eso es uno de los problemas que hay. Otro problema es la falta de lluvia. La falta de lluvia que provoca que los conductos o los riachuelos o los caminos naturales de agua se queden vacíos y la gente no tenga acceso a agua. Esta es quizás una de las formas más claras en las que el ser humano, especialmente el que lo ha vivido, y aprovechando que en este mes estamos ayunando, podemos hacernos una idea. Y los años anteriores, que el ayuno caía en pleno verano, quiero decir, te das cuenta realmente de que el agua es un lujo, ¿vale? Lo que pasa es que lo das tanto por hecho que es como si Dios lo hubiera reservado para el final del sura, ¿vale? Esta cosa que das tanto por hecho, si te desaparece, ¿quién te la va a dar?
Es decir, los poderes que hay aquí abajo en la tierra, podemos hacer tuberías para que el agua se mueva de aquí para allá, podemos hacer chanchullos, ¿vale? Pero nuestro control del entorno no es absoluto. Y eso es lo que este sura nos está diciendo. Id por la tierra y consumid el rizq, consumid el sustento. Es decir, tenéis un grado de control. Pero ese control no es absoluto, ¿vale? Justo el versículo siguiente, ¿estáis seguros de que aquel que está encima no puede hacer temblar la tierra, no puede enviar un viento? Es decir, quiero que veáis que en todo hay contrastes en este sura. Son los contrastes entre el jalal, ¿vale? Entre el poderío de Dios y lo que llaman el jamal, ¿no? El aspecto de Dios que se manifiesta en la belleza, ¿vale? En la misericordia, en la rahma. Este sura está constantemente equilibrando las dos cosas, constantemente. Pese a ser un sura de indar, un sura de advertencia, ¿vale? Lo cual llama la atención, porque incluso cuando se te amonesta de manera severa, ¿vale? Este no es un discurso introductorio, es un discurso en respuesta a la negativa de la gente. Aún en ese contexto se utiliza constantemente un vocabulario para que no olvides, ¿vale? El concepto de la rahma, ¿no? Por tanto, ¿quién te va a devolver, dice Dios en ese caso, ma'in ma'in? Ma'un ma'unun, ¿vale? Esta expresión lo que significa es agua potable, más o menos, esencialmente. Pero tiene el significado de, obviamente, agua limpia, potable, que te puedas beber, que no esté mezclada con cosas nocivas. También agua corriente, porque el agua corriente, al final, ¿sabes? Cuando el agua se queda estancada en un sitio, se ensucia, ¿vale? Pero cuando es corriente, generalmente el agua corriente no tiene la tendencia a ensuciarse como el agua estancada, ¿vale? Entonces, ¿quién nos va a proporcionar agua que esté viva, que esté en movimiento, que esté activa? ¿Vale? Si el agua se queda estancada bajo suelo, ¿quién te traerá agua que esté moviéndose y que por tanto esté limpia y pura? Es decir, limpia para la consumición, si lo quieres decir así, ¿vale? Si vas indagando en los comentarios del Corán, hay varias reflexiones acerca de por qué Dios ha zanjado un sura sobre el dominio con el agua, ¿vale? Hablando del agua, de entre las cosas que podría haber hablado, ¿vale? Voy a haceros una pequeña reflexión. El agua es la fuente de la vida, ¿vale? De hecho, Dios alude en el Corán, وَخَلَقَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ha creado a partir del agua todas las cosas que estén vivas. Por tanto, el agua es la fuente de la vida, ¿vale? Y por supuesto, el agua es el mayor componente de nuestro organismo. Pero el agua es la fuente de la vida, ¿vale? Y claro, en este sura se representa constantemente la vida como un rahma, ¿vale? Por ejemplo, el profeta dice: "In ahlakani Allahu wa man ma'iya, aw rahimana", tanto si Dios me destruye a mí y a los que están conmigo, como si nos da rahma, es decir, si nos deja vivir, ¿vale? Es decir, la vida es un acto de rahma. Ma tara fi khalqi ar-rahman min tafawut. No vas a observar en la creación de Ar-Rahman, de la fuente de misericordia constante y amplia, min tafawut, no vas a observar ninguna fisura, ¿vale? Es decir, la propia creación del universo es un acto de rahma y la creación de la vida es un acto de rahma, ¿vale? Entonces, claro, si la fuente de la vida es el agua y la vida es un acto de rahma, automáticamente una de las mayores manifestaciones de rahma que existe en este universo es el agua, ¿vale? Y me sorprende cómo mucha gente no se para a pensar en esto a la luz del Corán, quiero decir, porque el Corán da al agua. Es como cuando Dios dice: وَنَخَفَ فِيهِ مِنْ رُوحِ. Le ha insertado al ser humano parte de su ruh, de su esencia. Decimos, ruh es la esencia de la vida. Pero fíjate, cuando Dios habla del agua, toda la vida la ha creado del agua, ¿vale? Dios ha creado, hemos hecho o situado en la tierra, todas las criaturas, ¿se entiende? Hemos situado a todo procediendo del agua, ¿vale? Y dentro de estas criaturas, dice Dios, "Man yamshi ala batni", las hay que se arrastran sobre el vientre, y las hay que se arrastran sobre dos patas, y las hay que se arrastran sobre cuatro patas, ¿vale? En otras palabras, toda esta creación espectacular, que son ayat de Dios, ¿vale? وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. En todas las criaturas que Dios disemina hay signos para la gente de certeza. Bueno, el origen de todas esas criaturas está en el agua. O sea, el agua es la fuente de todos estos ayat, la diversidad de la vida, ¿vale? Y en este sura se define a la propia vida
el no morir, como un acto de rahma. Por tanto, sigue que una de las mayores manifestaciones de rahma es el agua, ¿vale? O sea, este sura termina mencionando el mulk, el poderío de Dios, manifestado a través de la fuente de la vida, que es el agua. Con lo cual, automáticamente es la fuente de rahma, en el aspecto más tangible, es el agua, ¿vale? Cuando Dios hace descender el agua del cielo, ¿qué nos dice? وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. Hacemos descender del cielo un agua mubarakan. Lo traducen como bendita. Pero lo que significa mubarak es que multiplica el bien. Cae el agua y empiezan a salir plantas, vegetación, frutos, la gente vuelve a la vida, los animales vuelven a la vida. Eso es lo que hace el agua. Este sura, ¿cómo empieza? Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. Aquel en cuya mano está el dominio está lleno de baraka, es decir, multiplica las cosas buenas. No sé si me estáis pillando. El agua es la fuente de la vida. Y al agua se le atribuye, como a ninguna otra cosa, el baraka, la capacidad de multiplicar. Lo cual es una manifestación del atributo de Dios, porque Dios es tabarak, ¿vale? Él es el que ha creado todo y hace multiplicar todo. Tabaraka alladhi biyadihi al-mulk. El agua en sí misma, ¿vale? Obviamente, bajo el poder de Dios, es mubarakan, multiplica las cosas buenas. Subhanallah. Quiero decir, quiero que veáis que el agua tiene una serie de conexiones con el baraka, con el acto de multiplicar, con el acto de crear, la fuente de la vida, ¿vale? La fuente del sustento. Del agua se derivan todas las formas de vida, ¿vale? Por tanto, en un sura en el que se habla de la vida como un acto de rahma y de la creación como un acto de rahma, el sura termina, ¿vale? El sura que equilibra entre el dominio de Dios y su rahma, ¿qué hace? Empieza mencionando el dominio y termina mencionando el agua, ¿vale? Subhanallah, o sea, son apuntes súper interesantes. Y este apunte se vuelve súper interesante, aún más, cuando te das cuenta de que en otro lugar del Corán Dios usa esta frase, ¿vale? Que es de difícil interpretación, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, y su trono ha estado sobre el agua, ¿vale? No quiero indagar mucho en las interpretaciones sobre el significado de esa frase, pero el arsh, el trono, es la máxima expresión que utiliza el Corán visual, digamos, entre comillas, del mulk, del dominio de Dios, ¿vale? Y se nos dice que ese dominio, que ese trono ha estado, ¿vale?, sobre el agua. Que de nuevo, esto conduce a muchos comentadores a preguntarse qué significará. ¿Significará esto? Esto está en Surah Hud, versículo 11, si no me equivoco, o versículo 7, si no me equivoco. Surah 11, versículo 7. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Su trono ha estado sobre al-ma, sobre el agua. Hay comentadores que dicen, probablemente se refiere a una sustancia inicial, es decir, ma significa líquido también, se referirá a alguna sustancia inicial de la que se derivó la creación. Pero claro, parece estar hablando de antes de la creación. Entonces, ¿a qué se referirá? A algún tipo de sustancia homogénea que había, es etérea, exclusiva, antes de la creación. Quiero decir, empezamos a especular porque no sabemos, ¿vale? Pero una de las interpretaciones, ¿vale?, es que Dios está aludiendo, o al menos hay conexión entre el hecho de que Dios nos dice que ha creado toda cosa viviente del agua, ¿vale? Entonces, su trono, ¿vale?, que es una expresión de su mulk, de su dominio, se extiende sobre el agua, ¿vale? Es decir, parece haber un vínculo en la frase وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, su trono ha estado sobre al-ma, el agua. Parece hacerse un vínculo entre el arsh, el trono de Dios, que obviamente está conectado con el mulk, con su dominio sobre la creación, y el ma, el agua, ¿vale? Espero que estéis encontrando esto interesante, porque quiero que entendáis que tanto en Suratul Mulk como en otros puntos del Corán hay una conexión innegable entre el dominio de Dios y el agua, ¿vale? Que dentro de las cosas materiales es la creadora de la vida, ¿vale? Es decir, obviamente el creador es Dios, ¿vale? Pero dentro de las cosas materiales es el medio a través del cual se crea la vida, ¿vale? Por tanto, tanto la rahma de la vida, el regalo de la vida, como el regalo del sustento, es decir, el rizq, ¿vale?, podríamos decir, y el baraka, la multiplicación de las cosas buenas, proceden del agua, ¿vale? Por tanto, que este sura empiece hablando del dominio y termine hablando del agua, como en la propia frase que os he mencionado, es fascinante, ¿vale? En fin,
quería que entendierais un poco eso, la conexión entre el final del sura y cómo Dios lo había empezado, ¿vale? Y el vínculo que existe entre ambas cosas. Por último, y que os sirva de interés, el siguiente sura es Suratul Qalam, ¿vale? Sura 68. Y siempre parece haber como una especie de flujo, de vínculo entre un sura y el siguiente. ¿Sabes? Como cuando estos corredores, no sé cómo se llama el deporte, ¿vale? Pero es un deporte en el que van dos corredores, uno tiene un relevo y cuando llega se lo da al de delante y el de delante empieza a correr. Y a veces la relación entre los suras es así, ¿vale? Hay como un relevo, una fluctuación de tema. De manera que todo el Corán es como un, yo qué sé, como una... no sé ni cómo definirlo, ¿no? Pero es como una galaxia, ¿vale? En una galaxia tú tienes helio en forma de estrellas, luego tienes agujeros negros, luego tienes, yo qué sé, piedras inertes, ¿no? En forma de planetas. Es decir, tienes un montón de... pero nada está inconexo, ¿vale? Todo cuando lo miras de lejos es una maravillosa estructura, ¿vale? Entonces, fijaos, este Suratul... perdonad por los ejemplos que os doy, ¿eh? Este Suratul Mulk, una de las reflexiones finales es, todo el dominio lo tiene Dios. Tanto si lo aceptas como si no, es el caso, ¿vale? Te puedes plantear o preguntar con sarcasmo y de manera absurda y en tu rechazo arrogante, ¿cuándo será la fecha? ¿Estáis todos perdidos? ¿Y si Muhammad se muere de aquí 2 días, qué va a pasar? Y a estas personas se les responde diciéndoles, فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Pronto vais a saber quién era el que estaba claramente perdido, ¿vale? Es bonito que Suratul Qalam retoma este tema, porque claro, la gente, es decir, retoma este tema diciendo, en los primeros versículos, ¿vale? فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Por tanto, tú vas a ver, y ellos van a ver pronto. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. ¿Quién de vosotros es el que está loco, ¿no? O quién de vosotros es el que ha sido puesto a prueba, ¿vale? Podríamos decir, ¿quién de vosotros es el que está mal de la cabeza? Es el que está... Maftun es como objeto de fitna, ¿no? ¿Quién de vosotros está realmente hecho polvo? ¿Vale? Esa es la traducción así coloquial, ¿vale? Podríamos decir. Hay ese flujo de temas, ¿vale? Y de nuevo empiezas con Suratul Qalam y de nuevo vas a encontrar un montón de conexiones girando alrededor de un tema principal, conexiones internas en el sura, conexiones con fuera del sura. Y al final esto que hemos hecho este mes de Ramadán ha sido solo un sura, ¿vale? Y mirad para lo que nos ha dado. Espero que hayáis sacado provecho de las lecciones principales y de este viaje. Una de las cosas que se pregunta acerca del Corán es ¿por qué no tiene una estructura lineal como los libros a los que estamos acostumbrados, ¿vale? Porque estamos hablando de las palabras del Creador, que engloban todas las perspectivas, ¿vale? Y en este sura, si os fijáis, hemos empezado viajando por el universo, por la belleza del universo, por el mal uso y la mala interpretación que algunas personas hacen de esta belleza, y lo que les va a pasar a esas personas que rechazan la verdad, y lo que va a pasar a las personas que tienen una vida de humildad y de carácter ético, ¿vale? Y luego se nos ha... Es decir, después de hablar del universo hemos bajado a la tierra, ¿vale? ¿Y qué nos ha dicho Dios? Esta tierra se os ha hecho sujeta, comed el sustento, ¿vale? Es decir, disfrutad de la vida, pero no os penséis que sois los amos. En otras palabras, no estéis 100% seguros de que no pueda venir un viento o un terremoto y eliminaros, ¿vale? Es decir, de nuevo equilibrando la balanza, ¿vale? Y hubo naciones del pasado que se equivocaron, ¿vale? Parte de este viaje ha sido mirar al pasado un poco, ¿vale? Y luego parte de este viaje ha sido mirar, por ejemplo, hacia los pájaros que Dios ha creado, cómo vuelan y cómo extienden sus alas y cómo las recogen, ¿vale? Es decir, el sura no es como un libro que te habla, hoy vamos a hablar del universo, hoy vamos a hablar de los mamíferos. No te das cuenta y cada sura contiene un abrazar toda la realidad, ¿vale? Desde las cosas más lejanas hasta las cosas más cercanas que te encuentras en tu vida, ¿vale? Y luego, ¿qué se ha hecho? A la gente que se opone a toda esta realidad, se les ha respondido de manera breve y concisa, y se les ha terminado recordando, es decir, o pidiéndoles que observen algo que les toca muy de cerca, ¿vale? Que es la propia fuente de la vida, el agua. ¿Qué harías tú si se eliminara esta agua? ¿Vale? Quiero que entendáis este concepto del viaje, ¿vale?
La gente que dice he leído un sura del Corán y es aburrido, es porque algo ha fallado, o falla algo en la traducción, o falla algo en tu proceso mental, o no se te ha explicado bien. Es como un viaje por el cosmos, por los horizontes del cosmos y por las profundidades humanas, ¿vale? Y una de las cosas bonitas es que en los suras cortos muchas veces contienen un viaje entero, ¿vale? Es como si tú cogieras un libro largo que te habla de todos estos temas, Dios lo compacta en un discurso corto, y especialmente en el Corán de Meca, porque mucha de la gente que lo escuchaba creía no tener tiempo, no tenemos tiempo para escuchar esto, ¿vale? Entonces Dios, ¿qué hace? Te lo compacta, ¿vale? Y este es un sura que el profeta ﷺ amaba en el día a día y recitaba en el día a día. Por eso he pensado que ha sido espectacular la idea de tratarlo en el mes de Ramadán, ¿vale? Porque es un gran viaje sobre todo lo existencial, todas las realidades de la vida, desde las más importantes hasta las que más de cerca nos tocan, ¿vale? Y espero, inshallah, que ya no veáis este sura de la misma forma, después de que haya terminado este mes y que os familiaricéis con ella. Escucharla cada día, coger una recitación que te guste, coger el hábito de... Y si no la tenías memorizada, pues mira, memorizarla, ¿por qué no? ¿Vale? Y para muchos de vosotros que no zanjéis vuestra relación con el Corán aquí, ¿vale? Hay recursos que os pueden permitir acceder al Corán, ¿vale? Hay traducciones del Corán, podéis leerlas, tomar anotaciones. La relación con el Corán tiene que ser activa. No es como leer una novela, ¿vale? Es un diálogo intelectual y es un diálogo espiritual, ¿vale? Y la forma en la que es expresado el Corán, Qul ara'aytum, ¿vale? Ara'aytum, ¿qué es? ¿No habéis analizado lo siguiente? Es decir, es un discurso interactivo, ¿vale? No sé si esa palabra la puedo usar. Y obviamente en esta línea os recomendaría que os unierais a Adam Academia siguiendo el link de mi biografía. ¿Por qué? Porque tengo una explicación del Corán, ¿vale? Estamos avanzando y la idea es tener un contacto diario con el Corán. Y si no, coge una traducción que tú veas útil, pero quiero decir, mantén una relación con el Corán, ¿vale? No solo con la recitación, que también, sino con los significados. Algo que te permita profundizar, porque no vas a ver la vida de la misma forma después, ¿vale? Espero, inshallah, que hayáis encontrado beneficio. Responderé a un par de preguntas e iremos zanjando esta última sesión de este mes. Por cierto, esta es la última sesión de Suratul Mulk. Espero hacer directos semanalmente, si Dios quiere, ¿vale? Muy bien, me voy a la caja de preguntas, a ver cuáles han sido vuestras. Carolina dice, en los pilares de la creencia islámica está el creer en el decreto, sea bueno o malo. ¿Esto estaría directamente ligado a tener tawakkul? Por supuesto. Está ligado, por supuesto. Vale, Asma dice, los nombres de Allah todos lo son en esencia. Vale, supongo. No sé exactamente qué quiere decir eso. Muhammad Redal. ¿Es normal que a veces me cueste creer en ángeles o la resurrección? Creo en Allah y mucho. Sí, creo que es normal y es muy normal, especialmente cuando nos hemos criado en esta sociedad en la que la noción es que lo que existe es lo que puedes mesurar, ¿vale? Entonces, claro, los ángeles y otras cosas no las puedes ver, ¿vale? Fíjate que el Corán te intenta llevar a través de un proceso más complejo, pero es como si Dios dijera, tú como ser humano yo espero más de ti. No me vale que me digas, yo es que no he visto a los ángeles ni he visto la resurrección, me cuesta creer, ¿vale? Lo que Dios hace es darte pruebas claras a través del Corán, ¿vale? Entonces, automáticamente, si este Corán es la realidad, aquello que te está expresando es la realidad, ¿vale? Ese imán se desarrolla, pero no se desarrolla por fe ciega, ¿vale? Se desarrolla precisamente por estar expuesto a la realidad, ¿no? O a la verdad en este caso. Por tanto, es normal que a veces te cueste creer. Yo lo que pienso es que cuando nos hemos criado en esta sociedad mega materialista, es decir, todo lo que existe es lo material, es normal que nos cueste aceptar realidades que no se ven, ¿vale? Pero el Corán te dice, vale, ese aspecto animal de creo lo que veo, sube de nivel, ¿vale? Y también te tengo que decir, Muhammad, que una vez has subido de nivel,
te das cuenta realmente de lo animal, entre comillas, ¿vale? No digo en el sentido despectivo, que es el quedarte abajo, ¿vale? Pero es un proceso, pero sí es cierto que cuando vas a través del proceso y de las pruebas claras, llega un momento en el que sales de esa etapa, inshallah. María Luisa Serrano. Lo que se le pide al creyente es gratitud, recuerdo y conocimiento constante para evitar ser un kafir. Mashallah, gracias, una explicación que alumbra de verdad y te nutre. Alhamdulillah. Qué maravilla, explicación necesaria como el agua que da vida. Bueno, el Corán, ahora que mencionas esto, o sea, Dios hace un paralelo, ¿vale? Entre la tierra que está muerta, Dios hace descender el agua y surge la vida. Hace un paralelo entre esto y la vida espiritual del ser humano, ¿vale? El ser humano está muerto espiritualmente, Dios hace descender el agua y luego se revive a la persona, ¿vale? Si os fijáis, el verbo que se usa para descender el agua es anzala, y el verbo que se utiliza para la revelación es anzala, ¿vale? Es decir, Dios hace que caiga el agua, Dios hace que caiga la revelación, ¿vale? Cuando Dios habla de las personas que están espiritualmente fatal, ¿qué nos dice? وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Pero no os olvidéis de que Dios devuelve la vida a la tierra después de muerta, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Tal y como en el mundo material biológico surge la vida en la tierra muerta después de recibir la lluvia, en el ser humano que está muerto también, después de recibir el descenso, en este caso de la revelación, surge la vida, ¿vale? Iba a decir algo más. Sí, podrías argumentar, si surge la vida del suelo, es porque el suelo realmente no estaba muerto, ¿vale? Había semillas o había bacterias, es decir, existen los elementos de la vida, por eso surge la vida cuando cae el agua. Bueno, pues lo mismo ocurre con el ser humano. Cuando tú veas a un ser humano muerto espiritualmente y moralmente, generalmente el potencial está ahí dentro, ¿vale? Está entre los elementos con los que ha sido fabricado. Lo que pasa es que está tan falto de ser regado que se ha quedado muerto. Pero Dios dice, cuando hago llegar el agua, puedo hacer que la vida resurja. Ah, vale, es una pregunta. Lo que se pide al creyente es gratitud, recuerdo y conocimiento constante para evitar ser un kafir. Sí, lo que se le pide al ser humano, más que al creyente, es que aprecie lo que tiene y que analice los signos, ¿vale? Que analice el universo en el que vive, que razone, que escuche, y solo de esta forma va a crecer, va a conocer nuevas verdades, e inshallah Dios le va a guiar. Pero se empieza todo por una disposición interior, por ser agradecido, por ser humilde. Esas cosas que sabemos a nivel universal que son moralmente correctas, Dios dice, estos son los requisitos para que el Creador te guíe. Salam, hermano, ¿podrías explicar así por encima a qué se refieren los versos de Suratul Isra del 4 al 8? César, ¿a ti te importaría? Lo digo porque cada fin de semana o cada viernes intentaré hacer un directo donde por Instagram os pediré que deis una sugerencia de algún versículo que queréis que se os explique. Y entonces ahí, si no te es molestia y no te importa, te pediré que pongas, ¿vale?, las referencias que necesites y las podemos tratar en un directo. De todos modos, voy a echar un vistazo.
Bueno, no te puedo hablar con mucho detalle, ¿vale? Realmente tendría que observar, que echar un vistazo a comentarios del Corán. Pero en términos generales sí que te voy a decir que lo que Dios está explicando ahí no es nada del otro mundo, entre comillas, ¿vale? Supongo que con los eventos políticos de la actualidad podemos vernos tentados a sacar del Corán conclusiones precipitadas, ¿vale? Pero al fin y al cabo es un pueblo que recibió profetas, los israelitas, los hijos de Israel. No hablo del Estado de Israel, ¿vale? Eso es otra cosa. Es una cosa reciente, recientemente inventada, podríamos decir. El pueblo de Israel recibieron una serie de profetas, ¿vale? Y escrituras, pero respondieron, digamos, también de una forma no muy buena. Y a menudo eran ellos, no todos, ¿no? Obviamente, pero a nivel comunitario, participantes, digamos, en la corrupción, ¿vale? Esto puede ser económica, puede ser política, y esencialmente lo que Dios dice es: os portáis mal, recogéis las consecuencias. Os portáis mal otra vez, recogéis las consecuencias. Y luego Dios dice: en el futuro, ¿vale? Si hacéis las cosas bien, irá todo bien. Y si hacéis las cosas mal, recogeréis las consecuencias, ¿vale? Es decir, no es nada tan extraño a la luz de la visión del Corán, de la historia. Pero bueno, es verdad que habría que, si te interesara, sería más cuestión de coger comentarios y tomar notas, ¿vale? O Janati. A veces cuando rezo se me viene la imagen de Allah subhanahu wa ta'ala a la cabeza. Intento imaginar luz. Perdona, hermano. Intento imaginar luz. ¿Qué? No veo el final de la pregunta, ¿vale? Pero bueno, no sé qué te iba a decir yo. Quiero que entiendas una cosa acerca del cerebro humano. El cerebro humano crea imágenes y no lo puede evitar, ¿vale? Especialmente cuando somos niños, pero cuando somos mayores sigue pasándonos. A veces cuando escuchas determinadas cosas, te creas una imagen y no lo puedes evitar. Pero tampoco te tienes que flagelar, ¿vale? Con un cinturón y darte golpes. Estoy pensando en una imagen de Allah, astaghfirullah. La idea simplemente es cuando te venga alguna imagen, ¿vale? Automáticamente piensa: cualquier imagen que me venga, Dios es totalmente trascendente a esto. Ya está. O sea, es decir, subhana, Él está por encima. Si me viene una imagen de luz gigantesca a nivel cósmico, Dios es inimaginable por encima de eso. Ya está. ¿Vale? Esa es la idea de وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. O sea, tú sabes que tu cerebro intenta conceptualizar, pero a la vez sabes que Dios es inconceptualizable. Entonces, estos conceptos que tu mente crea e imágenes son una ayuda para entender a Dios. ¿Por qué? Porque por cada imagen que tu mente crea, automáticamente tú sabes que Dios es completamente distinto e incomparable a eso, ¿vale? Por tanto, quieras o no, es una forma. De hecho, esto con los niños funciona bien. Te dice: pero Dios... De hecho, mi hijo me preguntaba: ¿pero Dios es entonces es como una persona muy grande? No, Dios ha creado las personas. Él no es una persona. Dice: pero es grande. Dios ha creado el concepto del tamaño, grande y pequeño. Entonces, al final la persona aprende, vale, cada vez que me venga algo a la cabeza, es completamente otro, completamente ajeno. Cuando tú dices Laysa kamithlihi shay, no hay nada comparable a él, todas las comparaciones que tu mente crea automáticamente te ayudan a saber cómo no es Dios, ¿vale? No sé si me explico. Esa es la fórmula. ¿Cuál es la otra frase del Corán? Dios dice: Ta'ala amma yasifun. O sea, Dios está... Ta'ala quiere decir está por encima, ¿vale? De lo que describen o las descripciones que hacen las personas, ¿vale? Entonces, cuando tu mente haga una descripción que generalmente no es un acto consciente, automáticamente sabes que Dios es Ta'ala amma yasifun, ¿vale? Y si te imaginas algo así, Dios es Ta'ala amma yasifun, y así sucesivamente. Widad Haidur. Mi amiga Salma y yo este mes contigo hemos aprendido muchísimo contigo. Queremos darte las gracias por este mes, Vale, se corta el mensaje, os pido disculpas. Pero nada, el agradecimiento es mío a vosotros por haber participado. Inshallah.
Me siento tan poca cosa, dice Aisha Sabio, que no llego a imaginar a Allah subhanahu wa ta'ala, me es imposible ponerle imagen. Sí, obviamente. De todos modos es algo que puede pasar, ¿vale? Y no es nada demoníaco, realmente es supernatural en el ser humano, ¿vale? De hecho, el Corán usa atributos de Dios, como por ejemplo, Dios es viviente. Claro, nuestro cerebro automáticamente piensa, algo que está vivo es algo que respira, o tiene sangre, o tiene extremidades, come, es decir, las cosas que asocias a la vida son biológicas. Entonces, claro, automáticamente tienes que pensar, vale, es otra definición de vida, ¿vale? Que está totalmente por encima de las contingencias biológicas de este universo, ¿vale? Es decir, pero el cerebro pregunta, ¿es este el concepto correcto? Entonces, el Ruh, digamos que es el que entiende la revelación, te dice, Ta'ala amma yasifun, Dios está encima de esa definición, ¿vale? Y así sucesivamente. Hermano, una pregunta, mi niño de 5 años hace todo con la mano derecha, pero come con la izquierda, o será que es zurdo, ¿no? Mi hijo, que tiene 5 años, curiosamente, también es zurdo y come con la izquierda. Vale, supongo que me haces esa pregunta por el concepto en el Islam de comer con la mano derecha, ¿vale? Aquí entraría en una cuestión de jurisprudencia. ¿Es una obligación forzar a un niño zurdo a comer con la mano derecha? Y obviamente hay eruditos que te dirán no. Comer con la mano derecha es una cuestión de modales islámicos. Forzar a una persona que es zurda cuando le cuesta, quizás no necesariamente es meritorio, ¿vale? Habrá quien te dirá que sí, que tienes que forzarle. Pero en mi opinión, que es la opinión de muchos eruditos, ¿vale? O de un cierto sector de eruditos, esa es una postura extrema, ¿vale? Cuando el profeta enseñó el hábito, ¿vale? Que es un hábito de decoro, de comer con la mano derecha o dar la mano derecha al saludar, ese tipo de cosas, no era esta la intención, ¿vale? Que fuerces a la gente que es zurda o les hagas creer que es inmoral. Aina Gorba Ana. Si te respondo a esta pregunta es porque he investigado esas opiniones, porque me toca de cerca, porque mi hijo es zurdo, ¿vale? Aina Gorba Ana. ¿Memorizar en otro idioma es factible? Si te refieres a memorizar el Corán, no lo creo, porque no es el Corán. O sea, lo que tú te memorices, vale, vamos a imaginar que te quieres memorizar Fatiha en otro idioma. ¿Qué te vas a memorizar? ¿La traducción de Abdul Ghani Melar-Anabi o te vas a memorizar la de Isa García o te vas a memorizar la de Muhammad Asad o te vas a memorizar la de Zakaria Maza o la de Julio Cortés o Joan Bernet o uno de estos? Quiero decir, ninguna de esas cosas es el Corán, ¿vale? Memorízate el Corán, Fatiha en árabe, por ejemplo, que es textualmente lo que el creador ha dicho, y luego escucha comentarios como este, verbales, o lee traducciones, para tener una idea de lo que significa en términos generales, que eso es muy fácil, pero además de estos detallitos, ¿vale? Como los que hemos estado comentando en esta sesión. Pero los detalles los hemos comentado respecto a las palabras de Dios, no a una traducción específica. De hecho, no creo que ninguna traducción pueda captar absolutamente todo lo que hemos explicado en estas sesiones, ¿vale? ¿Mencionar duas en castellano está bien? Sí, por supuesto, un dua no es más que algo que tú pides a Dios, ¿vale? Nadie puede decirte que si tú dices Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Dios te pido el bienestar, es decir, nadie te puede decir que si tú dices Allahumma inni as'aluka al-afiyah, Dios te va a entender mejor que si dices oh Dios te pido el bienestar, ¿vale? O que a Dios le gustará más, ¿vale? Y si el árabe no es tu idioma, o no lo hablas, o no te sale tan natural pedir las cosas en árabe, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, en la oración recitas las palabras de Dios y eso lo haces en la forma, no solo en el significado general, sino en la forma exacta en la que Dios lo ha revelado, ¿vale? Es decir, son fonemas, en cierto modo, que vienen de fuera del universo y tú los tragas dentro de ti, ¿vale? Eso es entre comillas, es místico, ¿no? Entre comillas, ¿vale? Es la experiencia más mística que hay en el Islam, ¿vale? Recitar el Corán, es decir,
traer algo de fuera de este universo. Eso es como un ritual, ¿vale? Es decir, es un ritual, la oración. Pero cuando tú esporádicamente pides algo, eso en cualquier idioma. Muy bien, supongo que tendremos que ir zanjando. Vale, pues veo que no hay más preguntas. Inshallah, damos por zanjada la cuestión. Damos por zanjada... Ah, mira, alguien ha puesto aquí, mi hijo es zurdo y come con la derecha. Bueno, mi mujer, por ejemplo, es zurda y todo lo que sabe hacer con la izquierda lo sabe hacer con la derecha, ¿vale? Porque la acostumbraron de niña. Eso es otra opción, quiero decir. Si se le acostumbra al niño, parece ser que puede hacer las cosas con las dos manos. Es fascinante. Bueno, en resumen, espero que hayáis sacado provecho del estudio de Suratul Mulk este mes de Ramadán, ¿vale? Yo mismo he consultado pocos comentarios del Corán, esencialmente 3, y esto es lo que he sacado de esos 3 comentarios. Imaginaos si consulto 10, ¿vale? Quiere decir que al final hay un trabajo hecho que es muy intenso, y creo que no hemos profundizado en el Corán, ¿vale? Sumergido. Es como una piscina en la que saltas y te sumerges, ¿vale? No lo hacemos, no lo hemos hecho. Gran parte de nuestro discurso religioso no gira alrededor de la palabra de Dios, lo cual es sumamente absurdo, ¿vale? Gira alrededor de muchos conflictos nuestros interiores, problemas de ego, debates entre grupos de musulmanes, que si este no sé qué, que si el otro es de aquí, el otro es de allá, este es de este grupo, este está desviado, este no, este sigue, este no, este sí. Y al final nadie habla del Corán. Nadie habla del Corán. En la primera sesión que hice expliqué esta obsesión por no estar obsesionados con el Corán. Y espero que sea algo a corregir, ¿vale? De hecho, me llama la atención que cuando un musulmán, por ejemplo, como yo, que va a divulgar el Islam o algo, habla mucho del Corán, la gente sospecha de ti. ¿Por qué siempre el Corán? Tío, si no hablo del Corán, ¿de qué voy a hablar? Es decir, obviamente, la gente te dirá, el Corán, la Sunna, tal, está claro. Es decir, pero todo esto emana del Corán, ¿vale? El Corán son las palabras de Dios y el profeta puso en práctica el Corán y eso es su Sunna, ¿vale? Y sus compañeros lo practicaron, lo explicaron, lo transmitieron, ¿vale? Y todo eso es la tradición que nos ha ido llegando. Pero para algunas personas es como el Corán ha pasado a segundo plano. ¿Cómo ha ocurrido eso? Suratul Furqan se muestra al profeta ﷺ diciendo وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Oh mi Rabb, ¿vale? Oh mi Señor, ¿no? Mi pueblo ha tomado este Corán como algo mahjur, ¿vale? Os sonará la palabra hijra, migrar, ¿no? Apartarse de algo. Han tomado el Corán como algo mahjur, como algo de lo que mantenerse alejado o apartado, no sé cómo decirlo, ¿vale? Algo a lo que no darle demasiada importancia. Y eso es como raro, ¿vale? En fin, inshallah que nos sirva este mes para habernos enamorado un poquito más del Corán y saber que ahí dentro hay conocimiento infinito que no conocemos, ¿vale? Parte del proyecto este es que la persona después de escucharlo diga cuántas cosas que no sabemos. Pues sí, tío. Y eso es fascinante, ¿vale? Es fascinante porque es como una vida en la que ya no te vas a aburrir nunca, ¿vale? Y por eso os insto una vez más a que os metáis en Adam Academia, porque no te vas a aburrir nunca y no vas a parar de descubrir cosas, inshallah, a lo largo del viaje por el Corán. Bueno, barakallahu fikum, que Dios os bendiga por haber estado en estas sesiones, espero que hayáis encontrado provecho. En YouTube tenéis en una lista de reproducción la serie entera, compartidlo en la medida de lo posible, por favor. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga, y ya os anunciaré por Instagram cuando haremos el directo, o los próximos directos, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.